Mi nombre es Leandro Gómez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Hemos estado teniendo un hermoso recorrido en este tiempo de exponer la palabra de Dios acerca de un tema que es crucial para todos nosotros los cristianos, y es entender cuál es el plan general, esa visión grande que encontramos nosotros en la palabra de Dios. ¿Cómo es este Dios que se revela en su palabra? ¿Y cuál es el plan que Él ha tenido desde el origen y cómo van a terminar las cosas? Y hemos estado yendo a través de lo que hemos mencionado, que le llamamos el arco de la redención. Cómo fue que Dios creó el mundo, cómo fue que el hombre desobedeció a Dios, entró el pecado en el mundo. Hablamos también un poco de la redención, cómo fue que Cristo es enviado por Dios para ¿qué? Revertir las consecuencias que el pecado había tenido en este mundo caído y darnos una nueva identidad. Por eso hablamos de una nueva vida que tenemos en Cristo, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, el tema que vamos a tocar en esta mañana tiene que ver con el pueblo de Israel y el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel. ¿Y por qué quiero que avancemos sobre este tema? Bueno, porque en realidad no podemos entender cómo es que Cristo, Jesús, entra en la escena si nosotros no entendemos cómo Dios primero llamó a Israel. ¿Se acuerdan de ese episodio? Jesús está con la mujer samaritana ahí en el pozo, en Juan capítulo 4. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer samaritana? La salvación, la redención, viene a través de los judíos. Así que si nosotros queremos entender cómo funciona este plan de salvación general que Dios tiene, indefectiblemente tenemos que mirar cuándo fue y cómo fue que Dios llama a Israel. Déjenme que les ponga un ejemplo. Miren, esta es mi esposa y mi hija, ¿ok? Francesca y Tami. Y ellas siempre están muy alegres cuando vienen a la iglesia. La segunda foto es después que predico un sermón de 50 minutos. Bueno, esa es mi familia. Por ahora, sí, Francesca está. Bueno, vamos a poner la próxima de Francesca. Vamos a enfocarnos un poquito en Francesca. Francesca, para ella entender quién es, cuál es su identidad, no solamente tiene que pensar, bueno, yo nací de mi papá y mi mamá y aquí estoy en Chicago. Si ella verdaderamente quiere entender quién es y cómo Dios viene trabajando en su vida, va a tener que volver primero a sus padres, próxima, ¿ok? Es decir, va a entender que tiene un origen que nació por la voluntad de Dios en el marco de nuestro matrimonio, pero eso no es suficiente para entender su identidad. Ella también tiene que entender que tiene abuelos, que un día también se casaron. Y no solamente eso, también tienen que entender que bisabuelos, ¿verdad? Que nosotros vivimos en Chicago, pero mis padres viven en Argentina y mis abuelos vivían en Armenia, por el lado de mi madre. Y no solamente eso, tiene que entender que un día, próxima, el Evangelio llegó a mis bisabuelos en Armenia. Esa es mi bisabuela, Julia Bacalian. Se ve bien cristiana ahí con la Biblia, ¿no? Una mujer bien severa, según mi abuela. Pero para Francesca entender quién es ella, necesariamente tiene que entender cómo fue que Dios llamó a esta mujer en ese país chiquitito que está ahí en la región del Cáucaso, y cómo fue que Dios transformó a armenios en esa región. De ahí migraron hacia la Argentina, y de la Argentina Dios nos llamó a nosotros para venir a Chicago. Es necesario para ella entender estas cosas para entender bien quién es ella. De la misma manera, hermanos, nosotros para entender nuestra salvación tenemos que entender que un día Dios llamó a Abraham. Dios lo llamó a Abraham. Y Abraham también tuvo un recorrido por la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar. Y si nosotros no entendemos Israel, no podemos entender a Jesús. Si nosotros no podemos entender el llamado de Dios para Abraham y cómo a través de él fueron benditas en él todas las naciones, entonces nos estamos perdiendo muchísimo acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito en esta mañana a que al considerar la historia
del llamado de Abraham, nosotros nos estemos preguntando cuáles son las características que tiene el llamado de Dios en esta historia de la redención. ¿Cuáles son los elementos del llamado de Dios a la hora de salvar y escoger al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir el Mesías. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Por eso les invito a que puedan abrir sus Biblias en Génesis, en el capítulo 12. Y vamos a considerar los primeros 3 versículos. Génesis 12, verso 1. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hasta aquí nomás la consideración de la palabra de Dios en esta mañana. Lo que este pasaje va a intentar decirnos es cuáles son aquellos aspectos, elementos que tiene el llamado de Dios y que van a actuar en su plan de redención para la humanidad. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, si queremos entender quién es Jesús, tenemos que indefectiblemente prestar atención a Israel. Y Abraham es el padre de los judíos. Por eso es que vamos al origen. En primer lugar, el llamado de Dios está basado en su elección y gracia. Fíjense esto que dice el texto. Ahora bien, el Señor le había dicho a Abraham. Dios es el que está llamando a Abraham. Quiero ser enfático en esto. No es que Abraham estaba buscando a Dios. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y de repente lo encontró. No. Es Dios el que llama a Abraham. Abraham. Entonces Abraham responde. Es muy importante, porque el llamado de Dios está basado en la elección de Dios. Él es el que llama. No es que nosotros buscamos y entonces Dios contesta. No. Él es el que busca. Y por su llamado, Él nos califica a nosotros a responder en amor. Es lo que cantábamos al iniciar el servicio. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora, ¿por qué digo esto? De acuerdo al texto que hemos leído, vemos que Dios va a elegir a Abraham para que en él sean benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa esto? Que a través de Abraham iba a haber generación tras generación tras generación, de la cual un día iban a ser Cristo, el Salvador del mundo. Por eso si nosotros vamos a Mateo capítulo 1 y vemos la genealogía de Jesús, ustedes vieron mi genealogía en fotografías. ¿Quieren ver una genealogía en la Biblia? Vayan a Mateo capítulo 1 y van a ver la historia, la genealogía, el árbol genealógico de Jesús. ¿Y con quién empieza ese árbol genealógico? Justamente con Abraham. Dios elige a Abraham porque tenía un plan que a través de su descendencia iba a venir ¿quién? Cristo Jesús, su Salvador y el mío. El Salvador de mi abuelita en Armenia, un país que quizás usted dice, ¿dónde está ese país? Y el Salvador de usted, quizás en el Ecuador, en Colombia, en Honduras, aunque ese continente todavía no se había descubierto. ¡Qué increíble el llamado de Dios! Pero ¿por qué digo que es Dios el que hace el llamado? El llamado de Dios está basado en la elección de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto, versículos atrás, nos da a saber algunos pedacitos de información muy importantes. En primer lugar,
Abraham tenía 75 años. Dígame una cosa, si usted tuviera que contratar a alguien para hacer un trabajo, ¿llamaría a alguien con 75 años en la economía en la que vivimos? Bueno, generalmente una persona más joven puede tener más posibilidades de trabajar que una persona más grande, más mayor. Sin embargo, Dios llama a un hombre de 75 años porque a través de él iba a completar el plan más grande para toda la humanidad. ¡Qué increíble! No lo llama Dios a Abraham porque Abraham era fuerte, era poderoso, era vigoroso, era joven, tenía posibilidad de tener familia y muchos hijos. No lo llama porque Abraham era así. Abraham tenía 75 años. Para colmo nos dice la palabra de Dios, versículos atrás, que su esposa no podía tener hijos. No podía tener hijos. A ver un momentito. Dios, ¿qué estás pensando? ¿Quieres que a través de su descendencia venga el Mesías y te vas a escoger a un hombre mayor cuya esposa no puede tener hijos? Señor, la verdad es que tendría que pensar mejor las cosas. Eso es lo que diríamos nosotros. Sin embargo, ¿por qué está esa información en el texto? Porque el autor nos quiere decir que Dios basa su llamado en su propio poder y en su propia voluntad. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Él no necesita de nosotros para llamarnos. Bueno, voy a llamar a esta persona porque habla bien, porque tiene una buena familia. No. Él llama y Él da todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir la misión. Así es como funciona. No es solamente un llamado basado en la elección de Dios, sino es también un llamado basado en su gracia. ¿Por qué? ¿Qué mérito tenía Abraham y su esposa, Sara, para ser llamados por Dios? Ninguno. Iban a ser los últimos que usted y yo hubiéramos pensado para elegirlos para este plan. Sin embargo, en el amor, en la gracia de Dios, Dios los llama a ellos. Ahora, este concepto de la elección y la gracia de Dios no solamente la vemos aquí en Génesis en el capítulo 12, sino que a medida que progresivamente la revelación de Dios va avanzando, en el próximo pacto que vemos en la Biblia, que es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, siendo Moisés un mediador en la península del Sinaí. Ya se perdieron todos, estoy hablando muy difícil. Dios hace un pacto con Israel en Éxodo en el capítulo 19. Y vamos a ver los mismos elementos que estamos viendo en este pasaje. En Deuteronomio en el capítulo 7, en el verso 6 al 9, dice así el Señor. Se refiere Dios al pueblo de Israel. Porque tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios, que dice, te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Miren, yo no me estoy inventando esto. Dios es el que elige. Él es el que toma la decisión de llamar. ¿Basado en qué? En el puro afecto de su voluntad. Dios te eligió para que seas un tesoro especial. Versículo 7. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. ¿A quiénes? A este señor Abraham. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Está muy claro entonces. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver este principio nuevo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 9. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Dios es el que está haciendo el llamado y en base a su llamado, en base a la gracia de Dios, Abraham entra a formar parte de este pacto con Dios. Déjenme que le dé un ejemplo para que lo entendamos todos. En mi casa crecimos 3 varones, 3 hermanos. Los van a ver en pantalla. Bueno, usted dirá cuál piensa que soy yo. La verdad que no, pastor. Está destruido usted ahora. Sí, yo sé. Pero yo soy el de la derecha. Era un niño muy bonito. ¿Ah? Era. Después me crecí y me puse feo. Al revés del cuento ese del patito que se hizo lindo, bueno, yo me hice feo. ¿Ah?
ese era yo, este es mi hermano mayor, José, y el más chiquito, Jonathan, que ya de chiquito no tiene nada, está bien grande. ¿Qué pasaba? ¿Por qué les cuento esto? Porque les quiero dar un ejemplo. Miren, el más grande, el que está a la izquierda, es un excelente jugador de soccer, un excelente jugador de fútbol. Pero ese chico nació con un talento ya. A los 2 años ya estaba pateando la pelota, hacía goles. Al lado de mi hermano, Messi, Neymar, pero no existen. No existen. Si mi hermano estuviera ahí, les daría una lección de cómo jugar al fútbol. Así que él se destacaba, era chico, pero se destacaba. Cuando mi hermano entraba a jugar en el campo de juego, todo el mundo sabía que ya no se podía ganar porque él ganaba siempre. Era un jugador muy destacado. Entonces a veces íbamos a la casa de mi abuelita a visitarla y al frente había un parque y en Latinoamérica, en Sudamérica, los niños van al parque y juegan. O bueno, por lo menos en mi época. Y entonces nosotros llegamos a la casa de la abuela, hola abuelita, chau, y nos íbamos. Y mi abuelita se enojaba, bueno, ¿me vienen a ver a mí o se van a jugar al fútbol? Y las dos cosas, pero el fútbol era más importante. Y nos íbamos a jugar al fútbol. Y estábamos ahí, entonces generalmente había 2 niños, los 2 mejores, elegían los equipos. Y obviamente mi hermano era uno. Entonces estábamos todos los otros niños ahí en línea y empezaban a elegir los que mejor jugaban para que el equipo gane. Y yo, para serles sinceros, con toda honestidad, no era un buen jugador de fútbol. He mejorado con el tiempo. Pero era pésimo jugando al fútbol. Entonces, claro, empezaron a elegir lo más bueno y yo decía, yo me voy a quedar al último. ¿A alguna vez le pasó eso? Que me elija alguien. Y nadie me elegía. Y estaban ahí. Pero de repente, cuando le toca el turno a mi hermano de elegir, la primera elección que él hacía era, quiero a Leandro en mi equipo. Y todos se miraban, como diciendo, bueno, llévatelo, ¿verdad? Sí, llévatelo. ¿Por qué es que él me elegía a mí? ¿Porque yo era un buen jugador de fútbol? No. ¿Por qué él me necesitaba para ganar? No. Porque me amaba. Porque era su hermano. Porque me quería. Entonces mostraba su gracia, su misericordia conmigo y me hacía jugar con él. ¿Qué pasaba? El partido lo ganábamos siempre. ¿Por qué? ¿Porque yo era bueno? No, porque lo único que tenía que hacer es, aquí tienes el balón, y él hacía todos los goles, defendía todo. Y al final del partido yo venía y, les ganamos, ustedes no tenían oportunidad. Era victorioso. ¿Por qué era victorioso? Porque estaba al lado de un ganador, no por mí. Así más o menos funciona la salvación de Dios para con nosotros. Dios no te elige a ti ni a mí porque somos buenos. Tú no eres victorioso y tú no puedes porque tú eres victorioso. Tú eres victorioso porque Cristo es victorioso. Tú puedes conquistar el pecado porque Él conquistó el pecado. No hay temor al futuro porque Él gobierna el futuro. Así funciona la elección y el llamado de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, en esa gran epístola, en el capítulo 8, el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué le tenemos miedo? Si Él va a ganar, si Él es un ganador, si Él venció la muerte, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Porque somos buenos? No, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces cuando usted me pregunte, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? No me lo pregunte porque está ahí. Nada. Ni lo alto ni lo profundo. Si usted ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, el Señor le da la garantía para la redención y la consumación futura. Entonces el llamado de Dios es un llamado basado en su elección y en su gracia. Pero en segundo lugar, el llamado de Dios es un llamado basado en la misión.
Es un llamado misional. Leamos el versículo 2. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y ahora viene lo que en gramática se conoce como una oración de propósito. ¿Para qué es que Dios lo va a elegir a Abraham y va a hacer de él una gran nación? ¿Para qué? Y serás una bendición para otros. Y serás una bendición para otros. El llamado de Dios a Abraham es un llamado que Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y vete, ve. Ya lo pone Dios en una misión. Cuando Dios llama porque tiene una misión, tiene un plan, un propósito. No es que Dios nos llama: Abraham, te llamo para bendecirte y que seas un hombre muy famoso, y que tengas todo y todo te vaya bien en la vida. Y ya, y se terminó. No. Dios nos llama con un propósito, con una misión. ¿Y cuál es la misión que tenía Abraham según el texto? Tenía que dejar su tierra, su parentela, sus parientes, y tenía que ir a la tierra que Dios le iba a mostrar para ser de bendición a otros. El llamado de Dios es un llamado a la misión, es un llamado misional. Bueno, ¿cómo podemos probar esto? La Escritura interpreta a la Escritura. El profeta Isaías, en el capítulo 49, en el verso 6, ya declara que el llamado de Dios a Israel había sido para que Israel fuera luz a las naciones. No solamente lo vemos aquí en el llamado de Dios a Abraham: voy a llamarte para que seas de bendición para otros, sino que los profetas, hablando del pacto de Dios con Israel, le están mencionando a Israel: no te olvides que Dios te llamó para que fueses de bendición para otros. ¿Y por qué estoy citando un profeta? Porque los profetas funcionan como aquellos que están denunciándole al pueblo de Israel que el pueblo está violando el pacto que Dios ha hecho con ellos. Y en este caso Isaías le está diciendo a Israel: Israel, no te creas que tú eres mejor que otros porque Dios te llamó. Dios te llamó para que seas de bendición para otros. Y se lo está recordando, para que sea luz a las naciones. Este mismo principio se repite en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, en ese discurso del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, donde dice que Dios llamó a Abraham y hace toda una historia de los pactos que Dios hizo con Israel. Pero en ese pasaje está haciendo también una referencia a Isaías 49, para que Israel fuera luz para las naciones. O sea, es que lo vemos a través de toda la Biblia a este principio. Ahora, muy bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, a veces nosotros los cristianos tendemos a decir: bueno, nosotros tenemos a Jesucristo, somos más que victoriosos, más que vencedores, y pensamos que todo esto es para nosotros. Y los judíos, uno los mira como: esas personas fariseos hipócritas que crucificaron a Cristo. No. Momentito, porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos, el capítulo 9, en el versículo 4, que ellos, el pueblo de Israel, son elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. A ellos se les reveló su gloria. Dios hizo un pacto con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que tener cuidado en cómo pensamos de la nación de Israel. Dios tiene un plan de salvación final para Israel. Y a veces nosotros decimos: eso, gente, los judíos, el pueblo de Israel. No. A ellos Dios les dio las promesas que hoy nosotros estamos disfrutando. Más adelante Pablo, en el capítulo 11 de esa carta de los Romanos, nos va a decir que Dios nos insertó a nosotros como si fuera una plantita. Nosotros somos un injerto en el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo esto?
estoy diciendo, ay, porque Pastor Leandro seguramente es un conservador pro-Israel. No, no lo digo por eso, lo digo porque dice la palabra de Dios. Acabamos de leer que Dios le dice a Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. ¿Yo quiero maldecir al pueblo de Israel? No, no, porque lo dice la palabra de Dios, no porque tenga una cierta inclinación política o el pastor sea pro-Israel. No, porque lo dice la santa palabra de Dios. Ahora, volvamos al tema de que el llamado de Dios es para una misión. Miren, déjenme que se los explique con una ilustración. Hay un museo en Francia que se llama el Museo del Ejército, de la Armada. Un museo precioso, muy precioso. Y tiene los distintos soldados que fueron parte del ejército francés a través de los siglos. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es un dragón montado, no un dragón con alas. Así se llamaba la caballería colonial napoleónica. Es un soldado colonial. Bueno, ¿qué le importa la caballería colonial? Pero se lo digo, ese es un dragón colonial, del regimiento número 23. A mí me fascinan, toda la era colonial me fascina, me encanta. Y cuando veo a ese soldado ahí, no lo veo usted distinguido, alto, galante. Quizás alguna señorita diría, me quisiera casar con ese oficial, ¿verdad? Se lo ve muy bien, arriba de un caballo imponente, con toda su uniforme, con toda su espada, tiene la espada ahí, todo perfecto. Ahora, ¿cuál es el coso? ¿Cuál es el tema? Está detrás de una vitrina, está detrás de una vidriera. Y él es un manequén de plástico, de cera. Si hubiera algún problema en Francia, una guerra, ¿usted piensa que la gente del pueblo francés iría al museo a buscar ayuda de ese manequén? Porque está muy lindo, se lo ve bien, pero tiene una espada, está arriba de su caballo, él me va a salvar, ¿voy a ir ahí? No, si hay un problema real, la gente sabe que ese es el último lugar al que iría a buscar ayuda. Pero ¿cómo tiene la espada ahí? Sí, pero ¿qué pasa? No tiene vida. ¿Pero qué pasa? Es un soldado, se lo ve muy lindo, pero no está cumpliendo ninguna misión. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros los cristianos nos comportamos de esta manera. Dios nos llama y el Señor nos reviste de una nueva identidad. Nos da un nuevo nombre, limpia nuestros pecados, nos bendice, nos cuida, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros nos olvidamos que es para bendecir a otros. ¿Y qué pasa? Somos como ese soldado detrás de la vidriera. Tenemos una hermosa familia, una hermosa casa, tenemos la cerca blanca, tenemos buenos modales, tenemos una moral muy linda, todo, pero la gente sabe que nosotros no tenemos ningún poder para transformar sus vidas. Por eso es el último lugar al que vendrían a buscar ayuda. ¿Por qué es que las iglesias no están llenas de gente buscando ayuda? Bueno, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿No será que nosotros, en vez de ser soldados de Cristo, estamos jugando a ser soldados? ¿No será que nosotros estamos diciendo, Dios bendíceme, 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 pero no hemos olvidado que toda bendición que recibimos es para hacer luz a esta ciudad? Es para hacer luz a su vecino. Pero pastor, mi vecino es terrible, pero el evangelio puede más. Pero pastor, he tratado tantas veces con este familiar, pero la gracia de Dios abunda aún más, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Iglesia, ¿estamos en misión? ¿Estamos cumpliendo una misión o solamente somos personas que vienen a la iglesia a jugar a ser soldados de Cristo? Y nos vemos fabulosos. Pero la gente sabe que adentro de eso no hay nada. Y yo creo que nosotros nos tenemos que hacer una crítica constructiva de por qué nuestros jóvenes están desertando del mensaje del Evangelio. ¿Por qué será? ¿No será que ellos ven la iglesia como un museo? Donde viene gente, sí, todo muy lindo, todo muy linda la música, pero la verdad es que yo no le voy a dedicar mi vida a un museo. ¿No será que tenemos que volver a Hechos capítulo 1 y 2 y empezar a vivir en el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios nos dio?
Por último, el llamado de Dios es un llamado que funciona con un propósito mayor que sobrepasa a aquellos a los cuales Él ha llamado. Veamos juntos el versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El libro de Génesis es un libro que los eruditos dicen se escribió hace unos 5.000 años atrás. Dios le está diciendo a Abraham que a través de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Sabe que eso es cierto? ¿Sabe que eso es cierto? Yo lo puedo testificar en mi propia vida. 5 generaciones atrás, Dios cumplió su promesa con un pueblo que está llamado Armenia, que está lejos de donde estaba él, donde le llegó un mensaje a mi abuelita Juliana Bacalian que transformó su vida para siempre. Y no solamente su vida, yo estoy aquí hoy con ustedes, compartiendo ese mensaje que un día transformó a mi bisabuela en un país que ni conozco. Por eso cuando leo la palabra de Dios me emociona ver lo real y verídica que es. Dios promete algo y no es que yo digo, Dios lo cumple porque lo digo en fe. Lo digo en fe, pero lo estoy viviendo. Esta iglesia es la prueba de que ese texto bíblico es verdad. Nosotros venimos representando por lo menos 13 o 14 naciones en el mundo. A través de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Y así fue. Eso me ayuda, hermanos, a poner tanta confianza, no solamente en Dios, pero también en su palabra. Ahora dijimos que el llamado de Dios funciona de tal manera que supera o es mucho mayor a aquellos a quienes Él llamó. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 11 que Dios llamó a Abraham, le dio esa promesa, pero que en la vida de Abraham no logró ver cómo su promesa, la promesa de Dios se cumplía. Y es cierto, Abraham no lo llegó a ver ni a usted ni a mí. Pero Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Es decir, para entender el llamado de Dios en nuestras vidas, para entender cómo Dios nos llama a nosotros a una historia que nos supera, tenemos que tener necesariamente fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A cada creyente que Dios llama de la muerte a la vida, que regenera con su Espíritu Santo, Dios lo está llamando a vivir en una historia que lo va a sobrepasar en gran manera. Imagínense el día de acá 2, 3, 4 generaciones, que uno de sus familiares diga, mi abuelo, mi abuela, conoció el Evangelio y así es como el Señor me salvó. Dios nos invita a formar parte de una historia cuyos orígenes se remontan al inicio de este mundo y cuyo final terminará en una nueva creación cuando Él así lo disponga en su venida. Dios nos está llamando a una historia que es mucho más grande que nuestra vida. Por eso es que me molesta tanto cuando veo que en algunas iglesias los predicadores se enfocan en lo que estás viviendo hoy. Dios te quiere hacer más rico, y la misión que tienes en este mundo y todo lo que ven en este mundo, y como dice la palabra de Dios, son falsos maestros que lo único que piensan es cómo llenarte el vientre y cómo vestirte y nada más. Y ahí terminó todo. Pero el verdadero llamado de Dios es un llamado que nos va a superar. ¿Quién quisiera ser parte de una historia que puede cambiar el rumbo del mundo? Señor, aquí estoy. Y sin lugar a dudas el Evangelio tiene ese poder. Gálatas en el capítulo 3, Pablo va a hacer este punto, hablando de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles, nosotros, por causa de su fe. ¿Saben qué?
Queridos hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿saben qué? La fe es lo que menos ejercitamos. Yo, primero. Y me doy cuenta de cómo vivo. ¿Saben por qué? Porque siempre quiero estar controlando las cosas. Quiero controlarlo todo. Quiero tener control sobre esta área, sobre este plan, sobre este proyecto, que no falta aquí, que todo el mundo me informe, que yo quiero saber cómo vienen las cosas, vamos a hacer este plan, vamos a hacer este otro plan, para tener todo controlado. ¿Está mal hacer planes? No, no está mal hacer planes. Lo que está mal es poner la fe en los planes que uno hace y no en la persona de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? A veces Dios hace esto. Y los planes de uno, y el mundo se cayó. ¿Y para qué hace Dios eso? Ay, para que nosotros no tengamos otra alternativa que mirarlo y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y cuando todos esos palos de tu estructura, de tus planes se cayeron, ahí es cuando uno empieza a caminar por fe. Y Dios nos dice, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y uno dice, como no tengo más planes, Señor, allí voy. Y por acá, Señor, por allá, ¿por dónde? Y uno empieza a caminar en fe. Pero el punto, mis amados, es que cuando Dios nos llama a un plan que es mucho más grande que nosotros mismos. ¿Estás perdiendo la fe de que Dios puede salvar a tu familia? ¿Has dejado de orar por tus hijos, por tus nietos? Quizás dijiste, ya está. Ellos nunca van a venir a los pies del Señor. Sigue orando. No te canses. Dice la Escritura en Tesalonicenses, orad sin cesar. Sin cesar. Porque tenemos un Dios fiel que nos escucha. Un Dios que nos ha llamado con un propósito y se va a encargar de cumplir todo lo necesario hasta que Él venga. Dice la Escritura en Filipenses que fiel es el que nos llama, el cual también así lo hará. ¿Estás perdiendo fe en Dios con respecto a tu matrimonio? Y piensas, ya no hay más alternativas. ¿Por qué no pones tu fe en el Señor? Señor, ayuda a mi matrimonio. Quiero que mi matrimonio sea un lugar donde mis hijos puedan conocer tu gracia. Donde mis hijos un día puedan decir, admiro a mi papá y mi mamá, porque pudieron trabajar esos problemas y demostrar que había un amor más grande que el amor que ellos tenían, y era el amor de Dios. ¿Estás angustiado por el mañana? ¿Qué va a pasar? Si el que nos llamó es Dios y nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Necesitamos fe para caminar en este propósito al cual Dios nos ha llamado. Yo te invito a que en esta mañana te tomes un momento para pensar. Hablamos de Israel, de cómo Dios llama a este pueblo por medio de Abraham, pero claramente nos deja enseñanzas a nuestra vida. La primera recuerda, el llamado de Dios está basado en su elección y en su gracia. Viene a mi mente Efesios capítulo 2, verso 4, donde dice que el Señor nos amó tanto, que aun cuando nosotros estábamos muertos, no estábamos muriendo, estábamos muertos. ¿Usted alguna vez vio un muerto? ¿Un muerto está muerto? Sí. ¿Se puede mover? No. No tiene vida. Cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por el gran amor que Dios tenía, ¿qué hizo? Nos resucitó juntamente con Cristo. Por eso cuando dudes de tu salvación y pienses, bueno, pero ¿será que perdí mi salvación? No te preocupes, Dios es el que te llamó. Ni la muerte, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo bajo, nada te puede separar de Cristo Jesús. La otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿realmente soy un cristiano? ¿Realmente Dios me ha llamado? ¿Soy parte de este pacto que Dios hizo? ¿O no? Esa es una muy buena pregunta, porque no sea cosa que tú pienses que estás en la familia de Dios cuando no estás. Cuidado. Pero que yo venga a la iglesia toda la vida y mis padres fueron cristianos y alguien me bautizó por ahí, eso no te hace ser un hijo de Dios. Lo que te hace ser un hijo de Dios es que Dios tenga misericordia de ti, que Él te llame de la muerte de tus pecados y que te dé la capacidad de poner tu fe
en la persona de Cristo Jesús. Que lave tus pecados, que te limpie, transforme tu espíritu por medio del Espíritu Santo, de tal manera que ahora tú estás capacitado para producir frutos de justicia. ¿Tu vida está produciendo frutos de justicia? ¿Puedes ver un fruto de justicia en tu vida? Si la respuesta es no, tienes que preguntarte, ¿soy verdaderamente salvo? Pastor, otra vez con eso. Sí, hablemos. Para eso estoy. Para eso estoy, para eso están los líderes, tus maestros de estudio bíblico. Recuerda, la elección de Dios está basada en su voluntad y en su gracia, pero en segundo lugar, el llamado de Dios nos da una misión, estamos cumpliendo esa misión. Por último, el llamado de Dios es mucho mayor que tú y que yo. Por eso, ¿sabes qué? Cuando estemos en el ministerio trabajando y haya alguna pelea, y yo haga algo que te moleste a ti, o tu hermano haga algo que te moleste a ti, acuérdate esto. No se trata de ti. Dios nos llamó a un propósito más grande. Y cuando alguien haga algo que te moleste, busca solucionar ese conflicto con humildad. Mira, hermano, esto me molestó, pero ¿sabe qué? Yo estoy bien, lo perdono. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de mí y alguien me ofende, ¿qué pasa? Viene la persona que me ofendió, y lo salgo corriendo, no quiero ni verlo. Y le niego el saludo como para que se dé cuenta. Y el otro quizás ni se dio cuenta. Y no le hablo para que no se... Y estoy ahí con el corazón enfermo por 3 semanas y el otro ni se dio cuenta. No se trata ni de usted ni de mí. Dios nos llama a un propósito más grande.